Buenas noches, bienvenidos a El Destape. Tenemos muchísima información vinculada no solamente a Milagro Sala, sino al tema Nisman. Buenas noches, Darío Gaño. Buenas noches, Iván. Sí, últimas 2 emisiones del año, que viene caliente la semana por lo que fue la renuncia de la salida de Pratgay ayer y anteayer, y por lo que sigue pasando hoy, ¿no? Así es, información que emana desde los tribunales de Comodoro Pi la posibilidad que antes de fin de año, uno de los favores que resta hacerle una parte de la justicia federal al presidente de la República implique la reapertura de la causa Nisman, que tiene como argumento nuevo, no vamos a abundar en esto porque el eje del programa es la condena a Milagro Sala, tiene como eje la presentación como querellante de la Delegación Asociaciones Israelitas Argentinas, más conocida por ustedes y por nosotros como la DAIA, pero la posibilidad que tarde en el arbolito, pero cerca de Reyes, figure en los zapatitos del presidente y de un sector de lo que llamamos el poder establecido, la reapertura de la denuncia de Natalio Alberto Nisman, desgraciadamente fallecido hace unos años. Bueno, Milagro Sala fue condenada el día de hoy, Darío. Lo vimos en C5N, lo vimos con muchísimo detalle. 3 años. En función, sí, exactamente. 3 años de condena para Milagro Sala en suspenso. ¿Qué significa esto? Que Milagro Sala no iría presa por esta causa, pero sí que le sirve a la justicia de Gerardo Morales para tener acumulaciones en condenas y que eso impida la excarcelación de la dirigente social de la Tupac Amaru. Vamos a hablar en exclusiva aquí en El Destape con Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala, en minutos nada más. Pero antes con Darío les queríamos mostrar, a ver, hay una obviedad que me parece que ustedes lo saben, lo sabemos nosotros, incluso lo dijo el presidente, así que huelga que nosotros tengamos una opinión al respecto y que leemos los datos de la causa para que ustedes se evalúen de la manera que corresponde. Pero Macri dijo, hay una cantidad de gente que entendió que Milagro Sala había cometido delitos. Sí, la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos, efectivamente fue lo que dijo el presidente de la República. Entonces, cuando el análisis no es jurídico, tenemos que trasladar el análisis a la política. No se puede hacer un análisis jurídico de una causa que es política. En ese marco, la condena a Milagro Sala obvió, entre otras cosas, el testimonio de Leandro Despuy, el ex auditor general de la Nación, que había desvinculado a la líder de la Tupac Amaru. Despuy es radical, y es un radical vinculado, por decirlo de algún modo, a la alianza de gobierno y no al espacio de Leandro Santoro, Gustavo López, Leopoldo Moró. Digo, para que ustedes se queden tranquilos, que está insospechado de ser un kirchnerista desgraciado, Leandro Despuy. En este marco se obvió el Tribunal Oral Federal el testimonio de Despuy e hicieron eje en uno que con Darío les vamos a mostrar a continuación. Sí, y algo igual que tiene que ver con la política o no política. Algunos decían, bueno, simplifican al decir que fue un escrache. Bueno, es que políticamente hablando, además fue un escrache, por lo que se le acusó a Milagro Sala. Así que el tema también pasa por ahí. Bueno, este es el testigo. ¿Por qué la producción decidió ponerle el empleado del mes? Bueno, ahora se lo vamos a contar. René Arellano es el único testigo que incriminó a Milagro Sala. Dijo, acá abajo, en su testimonio se le preguntó 2 veces dónde trabajaba. Siempre contestó que lo hacía en una cooperativa. Una cooperativa, por si faltaba aclararlo, no está dentro de lo que es el Estado de la provincia de Jujuy, que es donde, como bien dice la segunda línea, era empleado desde septiembre el señor René Arellano. ¿Qué significa esto? Que quien denuncia a Milagro Sala, que es el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, presenta a los testigos que son empleados de Gerardo Morales. No solamente son empleados de Gerardo Morales, sino que afiliados a la Unión Cívica Radical. Pero olvídese de lo que dice este programa o este canal, que tiene una visión crítica de lo que es la gestión de Mauricio Macri y del proceso que está llevando adelante la justicia de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy contra Milagro Sala. Recordemos que Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, el CELS, Human Rights, podríamos seguir así, organizaciones internacionales, estoy hablando, ya se manifestaron diciendo que Milagro Sala era una presa política. Además de un montón de editoriales diciendo que este caso hackeaba la imagen del presidente, ¿no? Diciéndolo de afuera, tapas de diarios y demás, hablando de este tema y diciendo, utilizando el mismo concepto de presa política. Exactamente. De hecho, los que no teníamos una visión, ¿cómo decirlo?, de que era el eje del mal la Venezuela de Hugo Chávez, pero vemos con muchas críticas y con mucho disgusto la Venezuela de Nicolás Maduro,
Podemos decirle a los que veían muy mal a la Venezuela de Hugo Chávez y ven peor a la Venezuela de Nicolás Maduro, que tenemos un parentesco ahora que nos une como no lo teníamos antes. Antes había intercambios comerciales y de esa naturaleza. Ahora somos los únicos dos países que tienen presos políticos. Esto lo dicen los organismos internacionales. Así que, si habíamos votado, digo habíamos porque a mí me sindican que voté a Cambiemos, y como no me parece que sea ninguna vergüenza, no tengo por qué aclarar ni aclarar eso, dicho con toda la sorna del caso, estamos con el gusto de decir que tenemos un preso político, en este caso Milagros Sala, en Venezuela, Leopoldo López, siempre según los organismos internacionales en los cuales nos referenciamos constitucionalmente. Estamos en la provincia de Jujuy con Lucila Moisés Trujillo. Luli, buenas noches. Iván, un gusto saludarte nuevamente, ya con una condena conocida a Milagros Sala, 3 años en suspenso, lo que había pedido justamente la Fiscalía hace exactamente una semana, y estamos en compañía de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, quien encabeza la defensa justamente de Milagro. Les voy a dejar en comunicación con ella para que le hablen, pero le pregunto previamente, bueno, ¿lo esperaban este resultado en este juicio? Esperarlo no, nosotros teníamos expectativa de poder contar con un tribunal independiente y nos parecía que frente a la evidencia que había surgido en las 5 audiencias del juicio, deseábamos poder contar con un veredicto justo. Lo cierto es que por otro lado había sido tan sistemática el hostigamiento de por lo menos el presidente del tribunal con esta defensa, que de algún modo podíamos prever, por si una cosa es lo que uno espera y otro lo que uno prevé, podíamos prever un resultado como el que tuvimos en el día de hoy. Darío, Iván, ya la pueden saludar. Doctora Gómez Alcorta, Iván Yagros. Hola Darío, hola Iván. A ver, estamos tratando de dilucidar si esta cuestión a nivel internacional, por más que no sea el análisis que hay que hacer el día de la condena a Milagros Sala, tiene que ver más con las decisiones de Gerardo Morales concretamente, o si uno también podría definir que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, podría hacer algo más de lo que está haciendo para que no quedemos frente a la comunidad internacional como uno de los países con presos políticos. Bien, Iván, en realidad los dos. En principio, la responsabilidad internacional, yo te venía escuchando recién en tu análisis, era correcto, y la responsabilidad internacional siempre es del Estado argentino. No importa si los estados son federales o unitarios, si la decisión depende de un poder judicial provincial o un poder judicial federal. Para la comunidad internacional responde siempre el Estado Nacional, y el representante del Estado Nacional es el presidente de la Nación. Así que la responsabilidad y quien debe responder y quien incumple en todo caso en su representación es Mauricio Macri. Ahora, obviamente que hay una corresponsabilidad que es por todos conocidos de parte del contador Morales, que es quien ha decidido desde el 16 de enero en adelante mantener a cualquier precio detenida a Milagro, no importa, no importa inclusive las presentaciones y las responsabilidades que pueda llegar a tener Argentina por este caso. ¿Qué queda ahora? Porque remarcábamos recién que al ser la condena de 3 años, Milagros Sala no debería quedar presa, pero lo cierto es que hay varias denuncias que el gobierno de Jujuy sigue diciendo que las va a mantener. ¿Qué queda ahora en este caso? En principio nosotros vamos a tener los fundamentos. Hoy se leyó el veredicto. El veredicto, para que todo el mundo entienda, es la parte resolutiva, es qué es lo que resolvieron, pero no te explican cuáles son las razones o los fundamentos que llevaron a esa decisión. Esos fundamentos los vamos a tener el 3 de febrero, que sí que recién ahí vamos a poder ver cómo argumentaron para entender que Milagro puede ser instigadora de dos personas que supuestamente no hicieron algo, algo que por lo menos desde la lógica más sencilla de cualquier ciudadano resulta algo, ilógico, de la lógica exclusivamente hablando, no desde la cuestión jurídica. A partir de ahí nosotros tenemos 10 días para poder recurrir, quiere decir que esta sentencia no se encuentra firme, obviamente nosotros vamos a recurrir para el caso puntual la condena por el daño. Es muy posible que la querella de Morales, quien en un hecho de absoluta desproporción y evidenciando esto que nosotros venimos sosteniendo, que se trata de una persecución, pidió 8 años, es decir, el mínimo para un homicidio, que es lo que la gente tiene que entender, es eso, están pidiendo un homicidio por tirar huevos en una manifestación popular hace 7 años atrás para una persona que además no estuvo presente. Entendemos que también recurrirá a la prescripción de las amenazas
Y en este caso se resolverá, entiendo, en unos cuantos meses en la instancia superior, que es la Cámara de Casación Federal. Esto en relación a este hecho. Yo no sé si vos también decías en relación a los restantes. Claro, porque ahora decían si se puede sumar para seguir manteniéndola en ese estado. Sí, sobre las otras causas, es decir, no las que están vinculadas al veredicto que escuchamos hoy, nosotros tenemos en principio 2 recursos que deberían estar llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendemos que en el próximo mes, en los próximos 40 días, que uno es por su prisión preventiva, que ese sí es la detención que la tiene a ella privada arbitrariamente y es la que se hizo eco los organismos internacionales, y por otro lado una nulidad de su detención porque Milagro tiene fuero. Esas dos incidentes hicieron todo el recorrido burocrático judicial en la provincia de Jujuy. Llegamos al Superior Tribunal de Jujuy, también resolvieron y ahí presentamos recursos extraordinarios que ahora están en manos del órgano superior de la justicia de Jujuy, quien tiene que enviárselo a la Corte para que la Corte decida. No hay tiempos, porque el problema de estos incidentes y de estos recursos es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Superior Tribunal de Jujuy no tienen un plazo para expedirse. Lo pueden hacer en una semana, lo pueden hacer en 15 días o lo pueden hacer en un par de meses. Nosotros como defensores solicitamos este lunes, que durante la feria, vieron que en enero ningún juez trabaja, esta es uno de los privilegios que tiene el Poder Judicial en nuestro país, durante ese mes, en estos 2 incidentes puntuales, no se cumpla con la feria judicial y que se le dé trámite, entendiendo que tiene una gravedad institucional y que Milagro además está detenida arbitrariamente. Doctora, antes de leer los fundamentos, que naturalmente no lo podemos tener por lo que usted mencionaba anteriormente, ¿hay alguna explicación por la cual el tribunal condena a Milagro Sala cuando el único testigo, que la incriminó, es empleado de la gobernación, es afiliado de la Unión Cívica Radical, mintió donde trabajaba, digamos, parecen para los neófitos como uno en materia de derecho muchas irregularidades como para que se pueda condenar en base a eso? Sí, y agregaría algunas irregularidades más, Iván, porque si no la gente... lo que no quiero es que se crea que hay una persecución a quienes trabajan hoy en la gobernación. El tema es que él dijo que no trabajaba para el Estado, que era presidente de una cooperativa, pero además mintió el modo por el cual él arribó a esta causa. Dijo que casualmente se encontró en la legislatura caminando con el que era en su momento apoderado de Gerardo Morales, y esto la esposa en el mismo juicio, 10 minutos después que salió de la sala de audiencia, Arellano dijo que no había sido así, que había llegado por ni más ni menos quien hoy es embajador de Bolivia por la Argentina, designado por el presidente Macri, que lo van a ver a él, que trabajaban hacía muchos años con él en su cooperativa y que lo van a ver directamente al bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura, a Rivas, que era en su momento el apoderado de Gerardo Morales. Además de eso hay una serie de mentiras que quedaron muy en claro. Lo cierto es que si me decís a mí cómo puedo pensar yo que pueden fundamentar los jueces, para mí no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna razón lógica ni jurídica que permita esta condena. Tendría que hacer muchos saltos lógicos que serían arbitrarios, que por lo menos en mi forma de razonar no serían posibles, y que entiendo más que no hay forma posible. Creo que de alguna forma intentaron al dictar por un lado la prescripción y por otro lado condenar, intentaron querer mostrarse como jueces independientes y probos, demostrando que algunos de los planteos de la defensa se habían hecho eco para después finalmente condenar no solamente sin prueba, porque inclusive haciendo el ejercicio hipotético de que este hombre no hubiese mentido, tampoco alcanza eso para decir que Milagro pudo haberlo instigado, porque supuestamente lo mandó a él a tirar huevos y él no fue. Claro. Entonces la lógica es que tampoco alcanzaría para la instigación. Doctora, gracias por esta comunicación con C5N. No, por favor, Iván, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. Y gracias a Lucila Moisés Trujillo desde Jujuy por el trabajo que ha hecho durante todo el día de hoy aquí en el Destape. A ver, una última cuestión para que ustedes recuerden algo, para hacer una comparación, así salimos de la lógica del año de Macri, que tenemos un preso político y demás. Vamos al kirchnerismo. Vamos al kirchnerismo que ha tenido desarreglos institucionales, pero nunca tuvo un preso político. En esos años del 2009, no sé si se acuerdan, durante fue el conflicto con la 125, hubo una persona que sufrió un escrache.
una persona que sufrió un scratch y que tenía más o menos el mismo cargo institucional que tenía Gerardo Morales cuando presuntamente, ya está descartado en términos de pruebas, pero presuntamente Milagro Sala o la Tupac Amaru, que también está descartado, lo escracharon en el Consejo de Ciencias Económicas. Vamos a Agustín Oscar Rossi, cuando era jefe de la bancada del Frente para la Victoria, cuando lo escracharon. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Esos eran dirigentes agropecuarios que así le dejaron, lo están viendo ustedes, digamos, no. Los huevos marcan el síntoma, la herramienta de un scratch hecho y derecho, ¿no? Para decirlo de alguna manera, porque siempre en este tipo de scratches hay huevos, bueno, se repite, Exacto. Incluso en estas imágenes del 2009 a Agustín Rossi. Violento, ¿no? Me lo había olvidado, no me acordaba que era de esta manera. ¿Ustedes creen que alguno de los dirigentes agropecuarios que cometieron ese scratch están presos? Bueno, no, adivinaron la respuesta, claro que no están presos, y menos mal que no están presos, porque eso puede ser motivo de, desconozco, exactamente, una contravención, desconozco si una multa, de ninguna manera una detención. Imagínense esos dirigentes agropecuarios presos. 3 años. 3 años, por haber agredido de esa manera al jefe de la bancada del kirchnerismo. Bueno, había aviones de la OTAN bombardeando la Casa Rosada en ese momento. Pero le digo más. Imagínese, porque Milagro Sala ya se comprobó que no estuvo en el Consejo Nacional de Ciencias Económicas. Los instigadores, ¿quiénes serían? Luciano Míguez, Alfredo De Angeli, Eduardo Bussi, Carlos Gareto, me estoy olvidando, Mario Llambías, aquel que dijo que no quería que un sucio trapo rojo ondee sobre la República Argentina. Menos mal que no están presos, menos mal que no estuvieron detenidos, porque hubiéramos vivido en un país con las instituciones realmente muy debilitadas, que la estuvieron en otro punto. En otro punto. No estamos diciendo que el kirchnerismo era la meca de las instituciones. Estamos diciendo que tenía presos políticos. Y que menos mal, y no es por una cuestión kirchnerismo-macrismo, sino para mostrar cómo pasaba en 2009, y no hubo detención de los dirigentes agropecuarios y de los supuestos instigadores que serían quienes llamaban a escrachar a los dirigentes del Frente para la Victoria. Repito, menos mal, gracias a Dios y a la justicia argentina, uno no es creyente, pero es una forma de decir, que no hubo detenidos ni dirigentes agropecuarios como los que tiraron los huevos. ¿Lo podemos poner otra vez para que la gente lo vea y lo recuerde? Esto fue en 2009, durante el conflicto en el campo. En el auto estaba Agustín Rossi. No fue el único scratch. Y no fue el único scratch. No sé si Charlie quiere que hagamos el de 2003. Veamos, porque esto fue en 2009, usted dirá, bueno, el kirchnerismo se saneó en los años, pero empezó como una suerte de dictadura blanda. Esto fue a Cristina Fernández de Kirchner, esto fue en la provincia de Catamarca, ¿no? En 2003, sí, en la provincia de Catamarca. Ahí está. De los militares, menos nos van a pagar las patotas de los mafiosos, mucho menos, no les tengo miedo. Esto era en clara alusión, ahí en el huevazo, a Luis Barrio Nuevo. Y la primera irrupción que tiene para decir es, esto está mal que pase, tanto está mal esto a Cristina Fernández de Kirchner, como a Agustín Rossi, como a Gerardo Morales, y ni hablar el ataque que sufrió el presidente hoy en Villa Traful, en la provincia de Neuquén. Lo que pasa, obviemos el caso del presidente, vamos a los scratches, es que no deben ser punibles de detención. Yo me quiero imaginar qué pasaría si estuvieran detenidos los dirigentes de la mesa de enlace. Y lo que voy a decir es totalmente erróneo. Digo, está bien, pero está mal decirlo. Es que pasa en todas partes. Pasa en los países serios también, que le gusta decir alguno. Y está mal, obviamente. Digo, este es erróneo porque no está bien decir que en los países del primer mundo también hay scratch, pero lo cierto es que los hay y no hay detenciones. Sí, lo que no pasa años. En un país cuya moneda nacional no es una lanza es que alguien esté detenido 3 años por él. Bueno, así es. En fin, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué pasa? Todo mal. Se pudre todo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Querés Mira, sacar el caso? sí, por favor. Me voy a sentar, querido. No sé Sí, si... yo también, si no les molesta. Ay, Dios mío. ¿Vos entras acá? Hoy a la mañana, al mediodía, mejor dicho, Sí, le tiraron piedras al auto del presidente. sí, claro. Y yo tuve la desgracia de esta tarde tener que pasar por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y tuve la desgracia también de cruzarme con la ministra, Sí, Patricia Bullrich. sí. Me dio un comunicado para leer por los hechos recientes. ¿Por qué le ¿De qué se mandamos? ríe, Jagroski? No.
Está muy áspero el tema, ¿ok? Está áspero. Impresionante. La ministra de Seguridad de la Nación, licenciada Patricia Bullrich, se dirige al pueblo argentino con motivo de repudiar los actos de violencia sufridos por el presidente Mauricio Macri en el día de hoy. Muy bien. Dice la ministra: hijos de puta, hoy le tiraron piedras al auto en el que se trasladaba el presidente Macri en su recorrido por las villas del sur del país, de Villa Langostura a Villa Traful. Sepan los responsables de este hecho macabro que serán perseguidos y no podrán escapar de las garras de la ley. Sepan también los vecinos de Flores y Mataderos que están esperando mi presencia para que responda por los recientes hechos de inseguridad, que no podré asistir, puesto que la vida del presidente está en peligro y me corresponde a mí tomar cartas en el asunto, tomar las riendas de tamaña responsabilidad, tomar las decisiones que haya que tomar, y tomo para no enamorar. Me enamoro para no tomar. Eso es un error, perdón. Lacras, ratas, basuras. ¿Qué te pasa? Estoy leyendo. No solo le tiraron piedras al presidente, sino que lo hicieron mientras él está de vacaciones, descansando de un arduo diciembre en el cual ya clavó retiro espiritual, casamiento de Tevez, posoperatorio por haberse jodido las cuerdas vocales jugando al bridge, renuncia de un ministro, veto de 3 leyes y nombramiento como ministro de Finanzas del primo de su mejor amigo y testaferro. No tienen paz. Sepan que nuestro ministerio está equipado para combatir al ISIS, forros. Así que ustedes, que son unos muertos de hambre tirapiedras, los vamos a reventar. Van a morir todos, van a morir, giles de mierda, morir. No lo leas. Perdón, es una ministra, o sea, yo no puedo editarla. ¿Qué sos el vocero ahora de ella? Sí. Y no está cansado el conchavo este, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué haces vos con esto. No, y lo voy a guardar por lo menos, si no te molesta. Guardalo. Bueno, ¿Tengo que dar una vueltita por acá? Sí. ¿Tengo que entregarle una cosa? sí, ¿Después vuelvo? Sí. Tengo unas cosas para contarte. sí. ¿Puedo? Sí. Son de economía igual, así que se las voy a contar. Ah, ahora bueno, mismo. perfecto. bien. Me parece muy bien. Volvé, no te olvides. A ver, ¿Le van a responder a Bullrich o no? ¿Quiere no, que no le voy diga a algo? responder a Patricia Bullrich. De No le ninguna digo nada. manera. No le diga nada a No Patricia le digo Bullrich. nada. Después nos vemos, ¿eh? A ver, lo que sí queremos contar, lo que sí queremos y naturalmente repudiar es esto que lo tomaba con humor el cadete, pero que es la agresión al presidente de la República. Hubo piedrazos contra el auto de Macri. Primero acá, una cuestión que no sé si es Casa Militar, no sé si es el Ministerio de Seguridad, no sé si es la Agencia Federal de Inteligencia, no sé si es Defensa, pero este auto o el auto en el que el presidente de la República se trata debe estar blindado. Debería estar blindado, por lo general es otro tipo de flota en realidad, es más un auto, en este caso era una camioneta, que aparte pasaba por una ciudad, un pueblo turístico que tiene 700 habitantes, no mucho más, y se dio este hecho que efectivamente no es repudiable, que estuvo mal y que aparte ya salieron a hablar desde el Ministerio de Seguridad y demás que había sido un hecho aislado, ¿no? Así es. Queremos plantear dos cosas. La primera, hubo un video que lo vamos a mostrar a continuación, que lo dio C5N en exclusiva, que muestra la represión de la policía de Neuquén a los manifestantes de ATE, que habían sido los sindicados de haber tirado los piedrazos contra la camioneta en la que se trasladaba el presidente. Ahí está, ¿podemos poner el sonido? Así la gente escucha los balazos. En la represión contra ATE en la provincia de... Ahí está. Bueno, esta fue la represión contra ATE en la provincia de Neuquén, en el que, dicho sea de paso, ahí lo escuchan ustedes, la manifestación además no parecía ser lo suficientemente, si queremos justificar la represión, ¿no? Lo suficientemente masiva como para dispersarla de esta manera. Y aparte no se había confirmado que fueran desde ese grupo que habían hecho Exactamente. la pedreada. Y lo que yo por lo menos voy a hablar por mi deseo como ciudadano, es ver o las fotos o los videos de los responsables que atacaron contra el auto que transportaba Mauricio Macri. Tenemos los ciudadanos el derecho
y el Estado la obligación de saber quién atenta contra quien ejerce la primera magistratura de la Argentina, seguramente el video lo tendrá o el Ministerio de Seguridad o la Agencia Federal de Inteligencia o Casa Militar. Alguien debe tener seguramente las filmaciones porque además hay un equipo que sigue al presidente y ahí la justicia va a poder determinar quiénes cometieron estos ataques contra la figura presidencial, que uno puede tener críticas más, críticas menos, mayores apoyos, menos apoyos, pero que hay que repudiar de plano, en cualquier punto es la violencia. Tanto la que sufrió el presidente como la que le sufrieron los manifestantes de ATE el día de hoy. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy se conoció por parte del INDEC un dato fuerte de la actividad, otra caída de la industria, en este caso 4,9%, siguen sin aparecer los brotes verdes y ahora sí, estamos comparando la actividad del macrismo contra la actividad del macrismo, es decir, contra las primeras semanas, el primer mes de la gestión que empezó en 2015. Los datos que se conocieron, vamos a ver un poco en esta placa que asomaba ahí, una caída del 4,9% del INDEC anual en lo que tiene que ver con la industria. El dato de la ciudad de Buenos Aires había hablado de una caída del 5% y este de la actividad industrial en las pymes. ¿Por qué remarcamos esto? Porque por ahí en la ciudad de Buenos Aires hay más, pesa más los servicios, en el país en general pesa más el campo, pero en las pymes industriales, estamos hablando de la industria por completo. Hoy hablaba, por ejemplo, con los de la Confederación General Empresaria que decían que el consumo para esas empresas cayó en más del 30% y que intermensual sigue cayendo. Entonces, si alguno, hoy decían por ahí que la caída no fue tan alta como otros meses, lo cierto es que se compara contra un mes del año pasado que ya había empezado a ser malo y va a pasar lo mismo en 2017. 2017 se va a comparar contra un 2016 negativo, así que no pasa solamente por el numerito que ven en pantalla, sino por la actividad, el día a día. Y quién mejor para hablar de ese tema que José Ignacio de Mendiguren, que está acá con nosotros, Frente Renovador de la Unión Industrial Argentina. No hace falta más presentación, palabra autorizada para hablar de la industria, porque ayer, el lunes, cuando se conoció que Nicolás Dujovne iba a dirigir el Ministerio de Hacienda, cuando hablaba con alguien más de las finanzas, de los bancos, estaban contentos. Todos los industriales, todas las pymes, los empresarios lo miraban de reojo el tema. ¿Cómo se ve el cambio de gabinete y también lo que pasa en la economía? Bueno, son dos cosas que están relacionadas, pero igual yo no las termino de juntar, ¿no? Porque el problema es que sigue cayendo, el problema es no encontramos pisos, sigue cayendo la demanda. Y nosotros más que decir, ¿por qué? Decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser así? Si tuviste pérdida de poder adquisitivo del salario, si tuviste una tasa de interés durante el año muy alta, si en muchos sectores el poco consumo que había lo importabas, si la Argentina ha quedado cara para producir, si no, no te justificaría los 15 kilómetros de cola para pasar a Chile o a Paraguay para comprar. Entonces, cuando esto se da en el tiempo, bueno, estos son los resultados. Uno puede librarse de cualquier cosa menos de las consecuencias. En eso viene un cambio del gobierno, del ministro. Lo primero que dijimos fue, bueno, va a haber definición, porque lo peor que nos está pasando es que veo que el gobierno no ha encontrado un rumbo económico claro, preciso, para el cual uno puede prepararse. Que estaba en la mitad por ahí. Exacto, un día que ajustábamos, otro día que expandíamos, un día que íbamos a fomentar el consumo, otro día que no, que vamos... Y había por un lado una política monetaria restrictiva, una política fiscal expansiva. Era muy raro todo lo que pasaba. Discusiones dentro del gobierno, si la tasa de interés iba a seguir alta y el dólar bajo y el ingreso irrestricto de capitales. Todos sabemos lo que esto significó, este trípode, lo que significó siempre para la Argentina, no sé otros países. Lo charlamos muchas veces, cuando vos das un ingreso irrestricto de capitales, planchás el tipo de cambio y subís la tasa de interés. Lo digo siempre y lo repito porque parece que no lo aprendemos, fue la bicicleta financiera. Que te entran capitales, pero deuda, no vienen capitales de riesgo para invertir. Entonces dices, suben las reservas, no, sube la deuda, que en las reservas la están constituyendo. Sube lo que tenés que devolver al otro día, digamos, para pero además aplicarlo. Que está tan claro que viene a colocarse en tasa y sabemos cómo es este negocio, es muy simple. Trae los dólares, compras dólar futuro, argentinos somos expertos,
¿Qué se hace contra eso? Se coloca en tasa, la tasa por supuesto es superior a lo que te cuesta el precio para recuperar los dólares, y vos le haces, en un mundo que la tasa de interés a un ahorrista no es más del 1%, le haces el 10% en dólares. Ahora, ¿eso al país le sirve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que la economía esa tasa de interés no la soporta. Conclusión, empieza el inversor que trajo, esto se va a dar en el tiempo, empieza a dudar. Entonces, ¿qué hace? Se quiere ir. Vos, para que no se vaya, le volvés a aumentar la tasa. Conclusión, más inviable la economía. Y esto ya lo vivimos, ya lo vivimos. Entonces, todo aquel que tiene que hacer un esfuerzo de inversión, de la pyme sobre todo, que necesita rápido tener señales, ¿sabes qué hace? Si puede, si está mal, espera, no invierte. Y cuando vos esperás, no va a haber la inversión. Porque además sabemos que la inversión a una economía que sea chica no viene. Ahora viene el cambio. ¿Qué es lo que dice el cambio? Por lo que uno puede leer al principio. La Argentina de una crisis, como muchos países del mundo, salís vía la expansión, vía el crecimiento, o salís, para algunos, no para nosotros, vía el ajuste. Está aquel que dice, primero hay que sanear la moneda para después crecer. Y están los que decimos, la moneda se sanea cuando vos crecés. ¿Y puede Mauricio Macri hacer que crezca la economía? Yo creo que no, sinceramente, la economía real. Vas a tener ingresos de capitales, sí, por ejemplo, ahora tenés el blanqueo. ¿Ha venido un blanqueo? Sí. Ahora, el problema es de la segunda etapa. ¿Para qué viene? Primero, cuidado que el gobierno no diga estos 7.000 millones son míos, porque no son de él. Y si llega a decir que son míos, se le van a ir más rápido, porque la gente se va a asustar. Cuando vos analizás el blanqueo, que fueron 80.000 millones de pesos. Que entraron a la economía, que entraron al fisco, digamos. Sí, claro. que entraron. ¿Pero qué son? Es el blanqueo, la mayoría de bienes que estaban en el país. Es decir que mañana son bienes, pero un ingreso que te llega. Ahora, y además está gastado ya, ¿no? Porque tenemos que pagar a los jubilados y demás. Pero también está cuando vos... ¿Argentina qué fue? Por tener una estabilidad macroeconómica y tener un modelo productivo desequilibrado, Argentina se transformó en un país cuya mayor exportación era de ahorro y la mayor importación de deuda. Es un país que exporta ahorro e importa deuda. Entonces, si uno no cambia esa estructura, ¿qué significa cambiar la estructura? De dejar de venderle al mundo lo que vale poco, materia prima, para poder venderle al mundo lo que vale mucho, valor agregado. Es decir, dejarnos de exportar poroto de soja para exportar biocombustible. Pero fíjate otro tema de lo que acabamos de vivir ahora. Para que eso sea posible, Argentina debe transformar su matriz, debe agregar valor y debe invertir mucho en ciencia y tecnología. Ahora, esto que es tan claro en esa visión desarrollista, por otro lado ves que el gobierno saca a los becarios del CONICET. Entonces vos empezás a relacionar las cosas. Ya tuvimos una etapa donde mandábamos a los del CONICET a lavar los platos. Entonces, si vos querés ajustar, yo te digo, hoy lo charlamos con ustedes por radio, si vos querés ajustar en tu casa porque estás mal, bueno, vas una semana menos de vacaciones, no pagás la cuota del club, pero no sacás los chicos de tu colegio. Ahí lo que estás denotando es cuál es tu visión futura. ¿Querés ahorrar? Justo, colegio, déjame mencionar que hay un conflicto y que pueden quedar 400 trabajadores sin trabajo en el Ministerio de Educación. Nada más, el paralelismo con el Ministerio de Educación y los chicos del cole es buenísimo. No es buenísimo, digo, pero es sí. el que sea. Respecto a esto, estamos hablando de lo que pasó. Vamos a lo que viene. Sí. Pratgay, de hecho, dijo el gradualismo, Darío, lo estoy citando en memoria de Darío, el gradualismo es una forma de ser, una cosa así, había dicho. Se autodenominó, se autopercibió gradualista Alfonso Prat, vamos a ponerlo de ese modo. Y Duhovne, por lo que uno lee, hay que darle el beneficio de la duda, pero por lo que uno lee, no parece ser un ministro de Economía productivista, por llamarlo de modo elegante. Así es. Entonces, ¿qué tiene que esperar una pyme? Hoy te está viendo, vos sos una persona de referencia para el mundo industrial. Una pyme te dice, Vasco, ¿invierto o no invierto? ¿Va a haber mercado interno el año que viene o no va a haber mercado interno? La pyme lo que tiene por naturaleza, viste, que siempre quiere jugar, porque si no es lo único que sabemos hacer, producir. Que no es que no invertís porque sos perverso. Claro. Ahora, cuando vos no la vas viendo, cuando ves todo lo que hablamos recién de una Argentina cara para producir, te cuesta mucho. Entonces vos fíjate distintas señales, sobre todo vivido desde un argentino. Vos decís, vamos a ir a un acuerdo de libre comercio con China.
¿Qué dice una pyme manufacturera argentina? Viene ahora el tema de China como economía de mercado. Estados Unidos expresa, no la vamos a reconocer. La Unión Europea dice, no es economía de mercado. Argentina, silencio. Entonces, ¿vos qué decís? Si sos textil, si producís calzado, si producís cualquier bien metalúrgico, manufacturero, ¿cuál es mi futuro? Y después vos sabés que hay dos visiones en el mundo que uno llama la valorización financiera y la valorización productiva. ¿Qué significa esto? En cualquier parte del mundo normal son complementarias. Manda la productiva, es decir, el sector productivo es como el árbol, digo yo, ¿no? Y las finanzas es la sombra de este árbol. Ahora, vos no podés enamorarte de la sombra y olvidarte del árbol. Entonces, cuando vos tenés una situación, lo charlamos con vos algún día, que hoy el mundo es un gran casino, que está abierto a las 24 horas. Mirá la diferencia horaria entre Alemania, Londres, New York y Tokio. Las 24 horas del día está abierto. Y de ese gran casino, el 90% de lo que se transa son derivados financieros. ¿Qué significa? Viste ese que te compra petróleo porque no lo tiene, y no lo tiene y después te lo vende. Todo es humo sobre la economía real. Y solo el 10% son bienes y servicios. Entonces yo te pregunto, si la Argentina se juega a ese mundo... El de la pyme que te está mirando es Mario Vasco, no sabes si invertir o no. No, yo le digo, por eso, ¿cuál es la única posibilidad que tiene Argentina de manejar algo? La producción de su riqueza, ese 10%, no el otro. Entonces, con las pymes argentinas, como lo hicimos ya, y demostraron en el año 2002 que tuvieron una capacidad de recuperación enorme, hay que apostar a eso. Eso le queremos decir al gobierno. Y es Nicolás Dujovne la persona que puede incentivar... Mira, miremos de dónde son las personas, porque tendría que hablar el ministro de la Producción, tendría que hablar el ministro de Energía, pero no los escucho. Escucho a este sector. Entonces vos tenés Caputo, parece una persona muy capaz en el tema de finanzas, viene del Deutsche Bank toda su vida trabajando, creo que es la primera vez que está en la función pública. Dujovne, creo que fue asesor de Machinea en el Banco Central cuando Machinea estaba en el Banco Central. Pero viene de la banca privada y de la consultoría. Una cosa es hacer un PowerPoint prolijo y otra cosa es manejar. Esto es lo que a mí me preocupa. Vos a veces ves altos funcionarios que vos decís, ¿habrán manejado la cooperativa del colegio de los chicos, el consorcio del departamento? ¿Algún manejo donde vos tenés que arbitrar entre intereses, entre sectores? Esto es muy difícil, ¿eh? Bueno, vas a la farmacia y compras 1 kilo de administración pública para hacerlo. Entonces, en un momento difícil, ves que en vez de concentrar el tema económico, porque el tema hoy de la economía para mí como los médicos, si vos tenés un médico, tenés uno. Si tenés 2 médicos, tenés medio médico. Y si tenés 3, no tenés ninguno, ¿viste? Entonces, bueno, acá, cuando el médico o el que decide es Mauricio Macri, está capacitado para hacerlo. Esto es lo que se acaba de resolver para mí, ¿no? El ministro de Economía pasa a ser el presidente de la Nación. Porque en vez de concentrar, dividiste más. Entonces hoy vos tenés 7 ministros del área, tenés 2 vicejefes, ¿no?, de gabinete que todavía, sinceramente, no sabemos si son acompañantes terapéuticos, si son responsables, no entendemos muy bien esa figura, pero vos diluís las responsabilidades. Entonces ha quedado en manos del presidente, como bien decís, el tema de la economía. Yo creo que el año que viene, para mí, por lo que veo, hay una sola forma de salir de esta situación, que es creciendo. Y para que Argentina, el crecimiento que se note es que vuelva a generar empleo, que volvamos a hacer horas extras. Como mínimo tenés que crecer entre un 3 y 3,5%, como mínimo %. Y yo no veo que en estas condiciones, más el arrastre de este año, eso se pueda generar. Ahora, hay una tentación, que es el endeudamiento. Que vos puedas mantener ese nivel sin problema a fuerza de endeudamiento. Ahora, cuando vos ves que te endeudás y la economía real no arranca, vos sabés que ese endeudamiento a la larga no tiene capacidad de repago. Por lo tanto, vos vas a pasar a depender, en vez de la riqueza que generás, del flujo internacional de capitales. O del Fondo Monetario Internacional. O del fondo, que es lo que dijeron que no vamos. Y entonces perdiste el control. Dijeron, pero Dujovne decía que era una posibilidad y a Dujovne lo llaman por lo que venía diciendo. Digo, ahora, está ahí en los papeles. Yo te hago una pregunta. ¿Puede ser, cuál fue el mejor negocio en la Argentina en el año 2016? Prestarle al Estado, las LEVAC. Y aplaudimos ese escenario. Entonces, yo creo
que el caballo es delante del carro. Puede crecer la Argentina, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cómo tenés que hacer? ¿Por qué no volvemos al periodo virtuoso, 2002, 2009? ¿Cuáles eran los motores de esa economía que la industria creció el 105%, acumulamos 50.000 millones de reservas, teníamos superávit fiscal y comercial? Eran tres. Tipo de cambio competitivo, baja inflación y orden en las cuentas públicas que esto se te generaba. Bien. Tenemos que ir hacia eso. Gracias, Vasco. Bueno, vamos a una pausa. Estamos hablando con José Ignacio de Mendiguren, diputado del Frente Renovador y de la Unión Industrial Argentina. Ahora volvemos en el Destape.